Bienvenidos a Mente Abierta. Hoy hablaremos de un avance que parece salido de la ciencia ficción, pero ya es una realidad. Una batería nuclear del tamaño de una moneda, capaz de entregar energía continua durante medio siglo, sin necesidad de recarga. Su nombre es BV100 y su creadora es la empresa china Betavolt Technology. Imagina un dispositivo tan pequeño que cabe en la palma de tu mano, pero con la potencia para alimentar sensores, drones, marcapasos o incluso satélites, sin cambiarse en décadas. Esa es la promesa de la BV100, una microbatería atómica que combina física nuclear y nanotecnología. La clave está en la desintegración controlada de isótopos radiactivos. Cuando un átomo inestable se descompone, libera partículas cargadas, principalmente de electrones. Betavolt ha desarrollado un sistema de semiconductores en capas ultrafinas que capturan esos electrones y los transforman directamente en corriente eléctrica. A diferencia de una batería química que se descarga con el tiempo, esta celda produce energía constante mientras dura el proceso radiactivo, lo que equivale, según la empresa, a unos 50 años de funcionamiento ininterrumpido. Uno de los mayores logros del diseño en la seguridad. La radiación está totalmente contenida dentro de materiales estables y encapsulados, imposibilitando fugas. Además, no hay riesgo de explosión ni incendio, a diferencia de las baterías de litio. Su densidad energética es 10 veces mayor a la de las baterías convencionales y puede operar en condiciones extremas de temperatura, desde los menos 60 hasta los más 120 grados centígrados. Las aplicaciones son tan amplias como futuristas. Podría alimentar marcapasos y sensores médicos, eliminando la necesidad de cirugías para cambiar las baterías. Serviría para misiones espaciales, vehículos autónomos, satélites o drones de larga duración, donde recargar resulte inviable. Incluso se habla de su potencial para el Internet de las cosas, permitiendo dispositivos que funcionen durante décadas sin mantenimiento. Aunque la tecnología nuclear en miniatura no es nueva, prototipos similares se exploraron en la Guerra Fría. Nunca se había logrado miniaturizarla con tanta eficiencia y seguridad. Betavolt asegura que su siguiente objetivo es aumentar la potencia de salida de los actuales 100 microwatts hasta varios vatios, suficientes para alimentar teléfonos o microprocesadores. Pero también surgen preguntas. ¿Quién controlará esta energía duradera? ¿Podrían usarse estas microbaterías en tecnologías de vigilancia o armamento? ¿Estamos ante el comienzo de una nueva era energética o de una dependencia tecnológica permanente? Lo cierto es que el sueño de una batería que dure toda la vida ya está aquí. La BV100 marca un antes y un después en la historia de la energía portátil. Un avance que podría cambiar no solo la duración de nuestros dispositivos, sino también la manera en que entendemos el tiempo, el consumo y la autonomía. Algunos celebran la innovación. Imagina un celular que no se carga nunca. China ya va años adelante. Esto cambiará todo. Otros, en cambio, sienten inquietud.
¿Y cuánto vivirá quien la use? Con la radiación tan cerca del cuerpo. ¿Dónde tiramos millones de baterías nucleares cuando terminen su vida útil? La ironía también apareció. Tony Stark la construyó en una cueva con un poco de metal. Pero entre bromas muchos intuyen el trasfondo. ¿Qué pasará si una de estas celdas se daña o si una tormenta solar afecta el núcleo? Estamos cada vez más cerca del futuro de Fallout o Terminator. Y es que detrás del asombro tecnológico siempre se esconde una pregunta ética. ¿Hasta qué punto la humanidad está dispuesta a convivir con lo nuclear, incluso en lo más cotidiano, un teléfono, un reloj o un implante médico? La BV100 promete energía por 50 años. Pero lo que realmente deberíamos preguntarnos es si la humanidad ha aprendido a manejar la energía sin destruirse a sí misma. El futuro ya llegó. Solo falta saber si estamos preparados para recibirlo. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.